Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, bienvenidos a este espacio en el que ya saben que es libre de inteligencia artificial. Durante los siguientes 50 minutos, su conductor con su voz real les estará compartiendo diversas narraciones paranormales que estoy seguro les van a quitar el sueño, pero que sobre todo, por estos minutos, lograrán que ustedes se olviden del mundo exterior. Así que, pasajeros, les pido que por favor vayan tomando sus asientos, que los inclinen, ajusten bien sus cinturones y que me acompañen en el siguiente viaje hacia el misterio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Terror en la funeraria. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Sé que esta madrugada sobre la desolada carretera se siente diferente, y mientras los faros apenas alcanzan a romper la oscuridad de los caminos de Tamaulipas, hay historias que preferirían jamás escuchar. Relatos que huelen a formol, a muerte y a algo mucho peor. Así que acomódense bien, pasajeros, porque lo que están a punto de escuchar todavía me provoca escalofríos cada vez que lo recuerdo. Mi nombre es Joshua, y esto que voy a contarles me ocurrió aproximadamente por allá del 2008. En aquel entonces yo todavía estaba joven. Apenas comenzaba a tener mis propios gastos, y necesitaba trabajar en lo que fuera. Estuve buscando empleo durante semanas, hasta que finalmente me dieron oportunidad en una funeraria allá en Tamaulipas. No voy a mentirles. Desde el primer día sentí miedo. El lugar tenía ese olor penetrante a químicos, flores marchitas y humedad vieja. Los pasillos eran largos, silenciosos, y por las noches aquello parecía más un laberinto abandonado que una funeraria. Pero necesitaba el dinero, así que me armé de valor y acepté el trabajo. A mí me asignaban distintas tareas: mover documentación, ayudar con algunos traslados, limpiar ciertas áreas, de todo un poco. Y desde que llegué había dos compañeros que destacaban muchísimo porque eran tremendos bromistas. Uno era carrocero, de nombre Nazario. El otro era embalsamador, José. Los dos eran muy llevados, muy carretas, como decimos acá en México. De hecho, otros trabajadores me advirtieron apenas entré: ten cuidado con esos dos, porque te van a hacer una novatada. Yo me reí. Pensé que exageraban, pero no tardé mucho en descubrir que sí eran capaces de cualquier cosa. Una noche me mandaron a revisar unas gavetas, porque necesitaban corroborar el número de un cuerpo para un certificado de defunción. Yo fui solo hasta aquella zona fría de la funeraria, donde estaban las planchas metálicas y las gavetas. El ambiente ahí era horrible. Nada más escuchaba el zumbido de los refrigeradores. Abrí una de las gavetas, y en cuanto salió una parte, alguien gritó desde adentro: ¡Bu! Casi me mata del susto. Ahí adentro estaba Nazario metido, muerto de risa. Yo pegué un brinco y sentí que hasta el corazón se me detuvo. Ese desgraciado no podía ni respirar de tanto reírse, mientras yo estaba blanco del miedo. Pero bueno, al final terminó quedando como una broma. Aunque después comenzaron a pasar sucesos que ya no tenían nada de gracioso. Recuerdo particularmente una noche. José estaba trabajando solo embalsamando un cuerpo, mientras yo estaba haciendo otras tareas. La verdad que a mí casi no me gustaba ir al baño de empleados, porque todos ahí decían que en ese lugar sucedían fenómenos extraños, y curiosamente todos me daban la misma advertencia: cuando entres al baño, no cierres las dos puertas. Se referían a la puerta principal del baño y luego a la del cubículo.
Cierra una sola, me decían. Porque cuando alguien cierra ambas, algo pasa. Yo pensé que nuevamente querían asustarme, así que hice caso omiso. Entré al baño, cerré la puerta principal, luego cerré también la del cubículo, y mientras estaba dentro, ¡pum!, alguien pateó la puerta violentamente. Pero no fue un golpecito. No. Fue una patada durísima, misma que hasta hizo retumbar todo el baño. Yo me levanté rapidísimo y abrí la puerta pensando que José o Nazario estaban ahí, escondidos, esperando reírse de mí. Pero no había nadie. Y lo peor era que no había tiempo para que alguien hubiera corrido. El baño estaba completamente vacío. Sentí un frío horrible en la espalda. Aún así intenté convencerme de que había sido una broma. Salí rápidamente a buscar a mis compañeros, y al único que encontré fue a José. Estaba trabajando completamente concentrado en un cuerpo. Yo llegué alterado y le dije: «Oye, ya estuvo bueno, ¿eh? Otra vez me intentaron asustar». José levantó la mirada lentamente, pero ya no tenía esa expresión bromista de siempre. Me miró serio, muy serio, y me dijo: «No, Joshua, a veces también los traviesos son los muertitos, y no hace falta que nosotros queramos asustarte». Sentí cómo se me heló la sangre, porque aquella vez José no estaba jugando. Y a partir de entonces, comenzaron a pasarme experiencias peores. Una noche me encontraba completamente solo en el área de la morgue. Sobre una de las planchas había únicamente una sábana blanca extendida. No había ningún cuerpo debajo. Yo estaba acomodando unos utensilios cuando de pronto noté algo rarísimo. Como si debajo hubiera un rostro. Primero se marcó la zona de la nariz, luego la boca, como si algo invisible estuviera acostado ahí abajo. Y entonces, escuché claramente un suspiro. La tela incluso se levantó ligeramente con el movimiento. No saben el terror que sentí. Me quedé completamente inmóvil, mirando aquello, porque yo sabía perfectamente que ahí no había ningún cuerpo. Les juro que estuve a nada de salir corriendo esa noche. Pero lo peor todavía estaba por venir. Una madrugada, me encontraba en una oficina vieja dentro de la funeraria. Había una pared formada por cuadros de vidrio chino. Ese vidrio traslúcido que deja ver sombras y figuras, pero no claramente. Muchos de esos cuadros ya estaban dañados por el tiempo. Algunos incluso ni siquiera tenían vidrio. Solo quedaban los huecos vacíos en la madera. Yo estaba revisando unos papeles, cuando escuché pasos afuera. Levanté la mirada y vi claramente una silueta del otro lado del vidrio chino. Era una persona. Podía distinguir cómo se movía lentamente afuera de la oficina. Pero entonces, aquella persona comenzó a desplazarse buscando uno de los cuadros vacíos, uno de los huecos sin vidrio, como si quisiera asomarse directamente hacia adentro. Yo me quedé congelado, hasta que finalmente encontró uno. Y entonces vi su rostro, o más bien, lo que quedaba de él. Era un hombre, pero tenía la cara completamente destrozada, ensangrentada. Me estaba observando con un solo ojo. El otro lado del rostro era prácticamente un agujero enorme, como si hubiera recibido el impacto de un arma de grueso calibre, que le hubiera arrancado media cara. No tenía mejilla, ni tenía ojo, solo un hueco oscuro y sangriento, y aún así, me estaba mirando fijamente. Les juro que el cuerpo dejó de responderme. Aquel ser sostuvo mi mirada unos segundos eternos, hasta que finalmente se movió lentamente y desapareció. Esa fue la gota que derramó el vaso.
Al día siguiente le dije a mi patrón, ¿sabe qué? Ya no puedo seguir aquí. Voy a renunciar. Y lo más aterrador fue que él no se sorprendió. Ni siquiera intentó convencerme de quedarme. Solo suspiró y me dijo, sí, te entiendo, Joshua. Antes aquí no pasaban tantos fenómenos paranormales. Recuerdo perfectamente cómo bajó la voz después de eso. Pero todo cambió durante la estrategia de seguridad del presidente Calderón contra el crimen organizado. Cuando se desató toda esta violencia aquí en Tamaulipas. Entonces me contó algo que jamás voy a olvidar. Tiempo atrás, en medio de toda aquella ola de violencia, abatieron a uno de los líderes criminales más sanguinarios de la región. Y el cuerpo fue procesado precisamente en esa funeraria. El patrón me dijo que después de aquello, comenzaron los fenómenos. Sombras, ruidos, apariciones, presencias. Los trabajadores aseguraban que algo oscuro había llegado junto con ese cadáver. Yo prefiero omitir el nombre de aquel sujeto, pero también por lo que yo sabía. Decían que esta persona era alguien extremadamente cruel, un hombre responsable de sucesos horribles. Era prácticamente el mismo diablo, murmuraban algunos. Y desde que su cuerpo cruzó aquellas puertas, la funeraria jamás volvió a ser la misma. Yo todavía aguanté algunos meses más ahí. Necesitaba el dinero. Pero honestamente, nunca pude volver a sentir paz dentro de ese lugar. Finalmente renuncié. Y aunque han pasado muchísimos años desde entonces, todavía hoy, cada vez que recuerdo aquellas noches en la funeraria de Tamaulipas, sigo sintiendo exactamente el mismo escalofrío recorrerme la espalda. Gracias por las oraciones. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Natasha y les escribo desde los caminos de Guanajuato, entre ranchos, callejones antiguos y pueblos donde las leyendas jamás murieron. Aquí todavía existen historias que las familias cuentan en voz baja, casi como si temieran que algo pudiera escucharlas. Esta experiencia no me ocurrió directamente a mí, pero sí le pasó a una de mis tías, durante los años 70, en San Francisco del Rincón. Lo más inquietante es que mi tía siempre me contó esta historia, con absoluta seriedad. Nunca como una leyenda, nunca como un invento, y cada vez que la narraba, terminaba provocándole escalofríos a toda mi familia. Para adaptarla mejor al formato de la desolada carretera, voy a contárselas tal y como ella me la compartía. Y a partir de aquí, lo que escucharán es la voz de mi tía Altagracia. Esto ocurrió a finales de los años 70. Mi nombre es Altagracia y en aquel tiempo yo daba clases de catecismo en San Francisco del Rincón. Una comunidad tranquila, de esas donde todos se conocen y donde las leyendas todavía se sienten vivas cuando cae la noche. Entre los niños que acudían a mis clases, había una pequeña llamada Amanda. Era una niña muy dulce, muy calladita. Siempre participaba en las oraciones grupales y jamás daba problemas. Pero había algo que poco a poco comenzó a llamarme mucho la atención. Cada vez que terminábamos de rezar, Amanda incluía a alguien muy extraño en sus oraciones. Pedía por sus padres, por sus familiares, por sus amigos y finalmente decía, y también por la Llorona. La primera vez pensé que había escuchado mal, pero comenzó a repetirlo todos los sábados, hasta que un día me acerqué a ella y le pregunté, Amanda, ¿por qué rezas por la Llorona? La niña me miró con total inocencia, y lo que me respondió me dejó fría, porque yo la escuché llorar.
Sentí un escalofrío. En aquellos años mucha gente aseguraba escuchar a La Llorona por las noches, en San Francisco del Rincón. Era una historia muy conocida entre las familias del pueblo. Pero Amanda continuó hablando con total naturalidad. Me da tristeza cómo llora, me dijo. Yo creo que nadie reza por ella, y por eso sufre tanto. Aquellas palabras me sorprendieron muchísimo. Pero honestamente también me parecieron un gesto muy noble, viniendo de una niña. Así que jamás la regañé. De hecho, permití que continuara incluyendo a La Llorona en sus oraciones. Nunca imaginé lo que ocurriría después. Amanda lamentablemente enfermó. Fue algo muy rápido. Un padecimiento terrible que comenzó a consumirla poco a poco hasta que, siendo apenas una niña, terminó perdiendo la vida. El pueblo entero quedó consternado. Y como todos nos conocíamos, por supuesto asistí al velorio. Recuerdo muy bien aquella noche. La sala funeraria estaba llena de personas rezando y llorando alrededor del pequeño féretro blanco de Amanda. Todo transcurría con normalidad, hasta que de pronto el ambiente cambió. El aire comenzó a sentirse helado, no fresco, gélido, como si el frío hubiera entrado directamente desde un lugar muerto. Y entonces escuchamos un llanto afuera. Un llanto de mujer. Primero tenue, pero luego se fue transformando a algo horrible, profundo, doloroso. Todos guardaron silencio. Algunas personas se acercaron lentamente hacia la entrada, y fue entonces cuando la vimos. Afuera del recinto estaba una mujer, o al menos algo que tenía forma de mujer. Vestía completamente de blanco, aunque el vestido parecía viejo, desgarrado y sucio. Su larguísimo cabello negro le cubría casi todo el rostro, y la figura entera parecía moverse de manera no humana, como si no caminara realmente. Más bien parecía flotar. Y el llanto continuaba. Poco a poco comenzó a acercarse hacia nosotros. Recuerdo que nadie podía moverse. Era como si el miedo nos hubiera paralizado, hasta que aquella aparición cruzó la entrada. En ese instante la luz se fue, y todas las velas encendidas se apagaron al mismo tiempo, como si un viento violentísimo hubiera atravesado el lugar. Varias personas gritaron, otras comenzaron a rezar, pero aquella mujer siguió avanzando, lentamente, hacia el féretro de Amanda. Cuando llegó frente a la niña, se inclinó lentamente para verla, y fue entonces cuando el ángulo desde el que yo estaba me permitió ver su rostro. Jamás voy a olvidar aquello. Era un rostro espectral, cadavérico. La piel parecía grisácea y estirada. Sus ojos eran oscuros, profundos y vacíos. Y había algo poco normal en su expresión. Algo que simplemente no pertenecía a este mundo. Pero entonces, ocurrió lo más aterrador de todo. Porque aquel ser sonrió. Una sonrisa horrible. Y mirando el cuerpo de Amanda, dijo con una voz que parecía surgir desde una tumba: Gracias por las oraciones. Todavía hoy siento escalofríos al recordar aquella voz. Después de decir eso, la mujer comenzó a retroceder lentamente, sin dejar de mirar el féretro, y salió flotando de espaldas hacia la oscuridad de la noche. Justo entonces, la electricidad volvió. Las luces regresaron. Pero nosotros, nadie de los que estuvimos presentes,
volvió a ser el mismo después de aquella noche. Hasta el día de hoy no sé qué fue realmente lo que vi. No sé si era la Llorona o si era algo más. Algo que simplemente tomó para sí misma las oraciones de Amanda. Pero les juro por mi vida que aquello fue completamente real. Aquí termina el relato de mi tía Conductor y Pasajeros. Como podrán imaginar, cada vez que mi tía Altagracia me contaba esta historia, me provocaba un miedo profundo. Ella siempre hablaba de aquella noche con auténtico terror. Lo más inquietante quizás de todo es imaginar que entre tantas personas que escuchaban llorar a la Llorona, en los caminos de Guanajuato, Amanda fue la única que decidió rezar por ella. Y aquella noche de su velorio, el espectro mismo se hizo presente para agradecerle. El ataque. Han pasado ya varios años desde aquello, pero todavía hay noches en las que me despierto sobresaltado, recordando la mirada de mi hermanita. Y aunque he intentado convencerme de que todo tuvo una explicación lógica, hay temas que simplemente no pueden explicarse. Soy Armando. Vivo en Acolman, en el Estado de México, y esto que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 7 años. En ese tiempo mi mamá comenzó a vender esquites. Ya saben, elotes en vaso preparados con mayonesa, chile, queso, limón. De esos que huelen delicioso desde varias calles antes. Empezó vendiendo poquito afuera de la casa, pero la verdad le fue muy bien. Tanto así que en las noches salíamos en el carro a recorrer algunas calles para vender más. Mi mamá estaba contenta porque por fin el dinero comenzaba a rendir un poco más. En la casa ya no faltaba comida y hasta se respiraba otro ambiente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los sucesos raros. La primera vez fue una madrugada. Recuerdo muy bien el sonido de mi mamá abriendo la puerta principal. Nuestra puerta era de metal, y cuando la abrió, soltó un pequeño grito de impresión. Mis hermanos y yo nos asomamos y vimos algo horrible. En la puerta había un líquido espeso embarrado, oscuro, pegajoso, como una mezcla entre grasa, lodo y algo podrido. Tenía además una especie de masa extraña, como si alguien hubiera triturado algo y lo hubiera untado ahí con las manos. Nunca supimos qué era. Mi mamá inmediatamente nos dijo: «No salgan, nadie toque eso». Y aunque yo quería acercarme, ella no me dejó. Lo único que hizo fue traer alcohol, echarlo directamente sobre aquello y prenderle fuego. Recuerdo cómo las llamas subieron rápidamente sobre la puerta, mientras aquel líquido soltaba un olor horrible, un olor difícil de describir, algo entre carne quemada y humedad vieja. Después de eso mi mamá solamente se persignó. Pero aquello no terminó ahí. Días después, cuando salimos en el carro a vender los esquites, vimos unos chocolates tirados justo afuera de la casa. Y no eran chocolates baratos, eran de los Ferrero. Aquellos chocolates finos, caros, elegantes. De esos que rara vez alguien deja olvidados. Mi hermana pequeña, que en ese tiempo tenía apenas 6 años, quiso recogerlos enseguida. Pero mi mamá casi gritó: «No los agarren, déjenlos ahí». Mi hermana hizo berrinche porque quería uno, pero al final obedeció. Nos fuimos a trabajar y el asunto quedó olvidado. Esa noche, regresamos cansados. Cenamos algo ligero y nos dormimos. Mi hermano mayor trabajaba como taxista y normalmente llegaba de madrugada. Así que todos ya estábamos acostumbrados al sonido de la puerta abrirse a altas horas de la noche. Pero aquella madrugada, algo fue diferente. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, cuando escuchamos que mi hermano llegó. Abrió la puerta, la cerró
Y justo en ese instante, mi hermanita se levantó de golpe de la cama. No fue normal. No abrió los ojos lentamente, ni preguntó qué pasaba. No. Se incorporó de manera brusca, casi violenta, y luego empezó a gritar. Desesperada. Mi hermana salió corriendo directo hacia donde estaba mi mamá, y comenzó a intentar golpearla mientras gritaba una y otra vez que le iba a quitar la vida. Entre todos tratamos de detenerla, pero tenía una fuerza absurda. Mi mamá lloraba del miedo mientras intentábamos sujetar a la niña. Recuerdo que sus ojos estaban completamente abiertos, pero era como si ella no estuviera ahí. Como si algo más estuviera usando su cuerpo. Mi otra hermana, que era más grande, escuchó el alboroto. Llegó corriendo y cuando vio a mi hermana, comenzó a rezar inmediatamente. Entonces tomó una sábana blanca y se la puso encima. Después colocó un crucifijo sobre su frente. Y fue en ese momento cuando la niña comenzó a tranquilizarse. Poco a poco, dejó de moverse, hasta quedarse completamente inmóvil. Demasiado inmóvil. Cuando finalmente retiramos la sábana, sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. Mi hermana estaba tiesa, como una estatua. Tenía los ojos totalmente en blanco y la boca abierta de una manera antinatural. Mi mamá comenzó a llorar desconsoladamente y apenas empezó a amanecer, nos la llevamos de inmediato a una iglesia cercana. El padre apenas la vio cambió su expresión. Nos pidió pasar rápidamente y comenzó a preparar algo parecido a un ritual. Sacó aceites, agua bendita, un crucifijo y comenzó a rezar. Yo jamás había sentido un ambiente tan pesado. Era como si el aire dentro de aquella iglesia se hubiera vuelto espeso. El padre colocó una mano sobre la cabeza de mi hermana mientras pronunciaba oraciones en voz alta. Y entonces, ocurrió algo que jamás voy a olvidar mientras viva. Mi hermanita abrió la boca, exageradamente, y comenzaron a salir hormigas. Hormigas vivas. Decenas de ellas. Salían de su boca y caían sobre su ropa, sobre el suelo, sobre las bancas de la iglesia. Mi mamá gritó. Yo me quedé paralizado, pero entendí que aquello ya no era una enfermedad, ni un simple ataque nervioso. Había algo más. El padre siguió rezando sin detenerse, cada vez más fuerte, hasta que finalmente mi hermana comenzó a llorar y luego cayó desmayada. Cuando despertó minutos después volvió a ser ella. Su mirada ya era normal, y lo primero que le preguntamos fue qué recordaba. Ella nos dijo algo que nos dejó helados. Confesó que no se pudo resistir, que a escondidas sí había agarrado uno de los chocolates que encontramos afuera de la casa. Dijo que lo escondió y se lo comió sin que nadie la viera. Después bajó la mirada y nos dijo: en la madrugada vi a mi mamá, pero tenía muchos dientes en la panza, como una boca enorme, y sentí que me quería comer. Pensé que quería hacerme daño. Por eso intenté atacarla primero. El padre nos dijo que probablemente alguien nos tenía mucha envidia por cómo nos estaba yendo con el negocio. Nos recomendó protección espiritual y le regaló a mi mamá una medalla bendita de San Benito. Después de aquello todo volvió poco a poco a la normalidad. Nunca volvieron a aparecer los líquidos raros en la puerta, ni chocolates ni otro ataque. Y mi hermanita jamás volvió a sufrir algo parecido. Pero hasta el día de hoy, cada vez que veo dulces tirados en la calle, recuerdo aquella madrugada y todavía me pregunto, conductor y pasajeros, ¿qué habría pasado si no hubiésemos llegado con el padre a tiempo?
pasitos en el ático. Muy buenas noches, conductor, y a todos los pasajeros que esta noche avanzan por la desolada carretera. Mi nombre es Sofía, soy de Morelia, Michoacán, y la historia que quiero compartirles no me ocurrió directamente a mí, pero sí a mi abuelo y a mis tíos mayores, hace muchísimos años, durante una de las épocas más oscuras que se vivieron en México, la época de la Guerra Cristera. Mi abuelo decía que en aquellos años había muchísimo miedo. Se perseguía a personas religiosas, se cerraban iglesias y muchos templos eran destruidos. Había grupos encargados de entrar a las iglesias y sacar imágenes religiosas, destruirlas o desaparecerlas. Mi abuelo formaba parte del ejército, y fue precisamente durante una de esas encomiendas cuando todo comenzó. Mi abuelo nunca fue un hombre muy expresivo. Casi no hablaba de su pasado, pero esta historia la terminó confesando años después, cuando ya no pudo seguir ocultando lo que ocurrió dentro de su casa. Así, esta historia comenzó a transmitirse de generación en generación, y hoy yo la comparto con ustedes. En aquellos tiempos, muchas de las casas de Michoacán tenían una especie de ático, un tejabán arriba de las habitaciones, donde se guardaban objetos viejos, costales, herramientas y toda clase de cachivaches. Y fue ahí donde mi abuelo escondió algo. Después de regresar de una encomienda relacionada con un templo, comenzó lo extraño. Mis tíos, que en ese entonces eran niños, empezaron a escuchar ruidos provenientes del ático durante la madrugada. Primero pensaron que eran ratones, pero luego comenzaron a escuchar algo mucho peor. Un niño llorando. Después risas de un infante. Y algunas noches, el sonido de una pelota rebotando lentamente sobre la madera. Efectivamente, había una pelota ahí. Pero nadie subía a ese ático, mucho menos para jugar. Este ruido comenzó a estar siempre encima de sus cabezas. Mis tíos le preguntaban constantemente a mi abuelo qué estaba pasando allá arriba, pero él solamente decía: son imaginaciones de ustedes. Hasta que una noche, él también lo escuchó. Dice mi familia que mi abuelo se levantó pálido aquella madrugada, porque escuchó claramente pasos pequeños caminando sobre el techo, y luego vino aquella risita infantil. Después, el sonido, como una pelota rebotando lentamente en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando decidió contar la verdad. Durante aquella misión en el templo, mientras otros hombres destruían figuras religiosas, él encontró un niño Dios, pero según él era demasiado hermoso para destruirlo. Decía que tenía una mirada muy realista, muy humana. Así que decidió llevárselo escondido y lo guardó en el ático de la casa, sin decirle a nadie. Mi abuelo pensó que solamente estaba preservando una figura religiosa, pero después de los ruidos, comenzó a creer que había llevado algo más con él. Aún así quiso convencerse de que todo tenía explicación. Esa misma noche decidió subir al ático junto con mis tíos. Tomaron una lámpara de aceite y comenzaron a subir lentamente la vieja escalera de madera. El lugar olía a polvo y a humedad. Todo estaba en silencio. Pero apenas iluminaron el rincón donde estaba guardado el niño Dios, sintieron un miedo horrible. Mi abuelo confirmó que la figura estaba en otra posición. Él juraba haberla dejado, guardada en un viejo cofre, pero ahora estaba afuera y parecía estar mirando directamente hacia ellos, como si supiera que habían subido. Dice mi mamá
que uno de mis tíos comenzó a llorar del miedo. Pero entonces, mi abuelo bajó la lámpara hacia el suelo y todos se quedaron helados. En el polvo del ático había pequeñas huellas de piececitos descalzos, como las de un niño pequeño, marcadas perfectamente. Iban de un extremo del ático al otro, hasta donde estaba sentado el niño Dios. Mi abuelo sintió un terror enorme, porque esas huellas no estaban ahí antes, y porque nadie había subido durante días. Esas huellas, mucho menos pertenecían a alguien de la familia. Después de aquello ya no quiso conservar la figura, y aunque decía que era muy bonita, le tuvo miedo. Sentía que por las noches iba a caminar otra vez. Aquello pequeño, aquello que reía, incluso que jugaba con la pelota. Así que, en la primera oportunidad, cuando se celebró una boda de unos conocidos, decidió regalarles el niño Dios, aprovechando. Según mi familia, desde aquel día que aquella figura salió de la casa, todo terminó. Nunca volvieron a escucharse risas, ni llantos, ni pelotas rebotando. Tampoco pasos en el ático. Pero mi abuelo sostuvo la misma versión hasta el día de su muerte: que aquellas huellas no eran de nadie vivo, y que algo había acompañado a ese niño Dios, o se había metido en él, desde que lo sacó del templo. Lo que mi abuela encerró en el establo. ¿Qué onda, mi gente? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que donde quiera que nos estén escuchando, vayan con mucha precaución en esta desolada carretera. Abríguense bien, suban el volumen y prepárense, porque la historia que hoy les comparto está bastante inquietante. Mi nombre es Ángel, les escribo desde Hidalgo, y créanme, después de escuchar lo que ocurrió, ustedes van a entender que en algunos pueblos todavía se habla con mucho respeto acerca de estos temas. Esto es lo que me ocurrió. Pasó por allá de los años 90, cuando yo todavía era joven. Desde muy chico me gustó la música, especialmente el mariachi, y unos primos míos habían formado un grupo en Huichapan, Hidalgo. Me invitaron a irme con ellos para tocar en fiestas y tratar de ganarnos la vida con eso. Yo acepté con mucha ilusión. Mi abuelita me dio alojamiento en su casa, una finca ya vieja de adobe, con un gran corral atrás y varios animales. Ahí tenía gallinas, borregos, un par de vacas y un establo medio antiguo que siempre olía a humedad y a tierra mojada. La verdad, a mí me gustaba vivir ahí. Recuerdo que una noche nos contrataron para tocar en una boda. Se puso buena la fiesta y terminamos ya de madrugada. Me despedí de mis primos y yo venía solo en una camioneta. Ya venía bastante cansado, todavía con el traje puesto, y francamente me dio dormido. La carretera estaba completamente sola. Fue entonces cuando lo vi. A un lado del camino apareció un cerdito, pero no era un puerco cualquiera. Se veía bonito, gordo, limpio, hasta fino, diría yo. Algo raro para andar solo a esas horas. Yo dije para mis adentros: me voy a parar y me lo voy a llevar. Pensé que el animal podía servirle a mi abuela. Ella ya tenía varios animales, y creí que sería bueno tener otro más, así que me bajé para atraparlo. Nada más que el condenado puerquito sí estaba bravo. Me soltaba mordidas y chillaba horrible. Varias veces estuvo a punto de zafarse, pero finalmente pude cargarlo y subirlo a la camioneta. Cuando llegué a la casa, era de madrugada, pero mi abuela seguía despierta. En cuanto vio al animal, su expresión cambió.
No se alegró ni nada. Al contrario, se quedó mirándolo con mucha desconfianza. Después me dijo: sí nos lo vamos a quedar, pero esta noche hay que encerrarlo en el establo y cerrar bien las puertas. A mí se me hizo raro el tono con el que me habló, pero hice caso. Entre los dos metimos al puerquito al establo y le pusimos la tranca por fuera. Después me fui a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero todavía estaba oscuro cuando empecé a escuchar gritos. Gritos de hombre. Me desperté de golpe. Al principio pensé que alguien se había metido al corral, pero luego entendí que los gritos venían desde el establo. Mi abuela también ya estaba despierta. Los dos salimos rápido y conforme nos acercábamos, los golpes se escuchaban más fuertes. Era como si alguien estuviera pateando la puerta desde dentro. Sentí un miedo horrible. Entonces mi abuela me volteó a ver y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Mira, Ángel, voy a abrir la puerta. Pase lo que pase, guarda la compostura. No grites, no corras y veas lo que veas, no digas nada. Yo no entendía nada, pero al mismo tiempo tenía muchísima curiosidad. Mi abuela se acercó despacio, quitó la tranca y apenas abrió un poco. Algo desde adentro soltó una patada y abrió completamente la puerta. Y ahí fue cuando vi aquello. Hasta la fecha, esa imagen no se me borra de la cabeza. Ya no había ningún cerdito. Lo que estaba parado frente a nosotros era un hombre, de complexión robusta, estatura normal, sin camisa. Pero de la cintura para abajo tenía patas de animal, llenas de pelo oscuro. Sus piernas no eran humanas. Con los años, Conductor y Pasajeros, después de ver ilustraciones y figuras mitológicas, para poder describirlo muy bien, podría decir que aquello correspondía casi exactamente a la imagen de un fauno. Esas criaturas mitad hombre y mitad bestia que aparecen en antiguas leyendas. Pero en ese momento yo no pensaba ni en mitología ni en cuentos. Yo solamente estaba paralizado de terror viendo aquella cosa frente a nosotros. Me quedé helado. Ese ser nos observaba respirando agitado, como si estuviera furioso, pero también cansado. Entonces mi abuela, con una calma que todavía me impresiona, le dijo: ya eres libre, pero no vuelvas por acá. Aquella cosa no respondió. Nada más se quedó mirándonos unos segundos y luego salió corriendo a una velocidad inhumana hacia el monte, hasta desaparecer entre la oscuridad. Me quedé petrificado. Sentía las piernas temblando y el corazón queriéndoseme salir del pecho. Cuando pude reaccionar, le pregunté a mi abuela qué demonios había sido eso, y ella me respondió: aquí, esta es tierra de nahuales. Hay gente que sabe transformarse en animales. Cuando trajiste ese cerdito, yo sospeché lo que podía hacer. Por eso quise encerrarlo, para ver si durante la noche recuperaba su forma. Yo todavía no podía creerlo. Entonces le pregunté: ¿y por qué no me lo dijiste desde el principio? Y mi abuela nomás me respondió: porque si te lo hubiera contado, no me hubieras creído. Y tenía razón. No le habría creído jamás. Pero después de aquella madrugada, Conductor y Pasajeros, después de ver con mis propios ojos a ese hombre mitad animal salir del establo, entendí que hay temas en este mundo que van mucho más allá de lo que uno considera posible. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de nahuales, yo guardo silencio
porque sé perfectamente que existen. Y pues bien, esta fue mi historia. Díganme ustedes, conductor y pasajeros, ¿qué habrían hecho si ustedes hubieran abierto esa puerta y se hubieran encontrado con algo así? ¿Hubieran sido capaces de conservar la calma? Queridos pasajeros, muchas gracias por haber llegado a este punto del viaje. Queda una escala extra, pero antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, formes parte de la gran familia de pasajeros. Esto va a ser posible si pulsas el botón de gracias, pero sobre todo si activas la campanita de notificaciones, porque así también estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero. Comparte tu relato. Estoy deseoso de poder narrarlo. Lo estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Muchísimas gracias. Y recuerda que si crees que estos viajes deberían de llegar a más personas, tu apoyo es importante para conseguirlo. Déjame un comentario, salúdame o cuéntame cuál relato te gustó más. Apreciaría mucho tu pulgar arriba, que hypearas este contenido y que lo compartieras con aquel amante del misterio que todavía no conoce de la desolada carretera. Por lo anterior, muchísimas gracias. Estimados pasajeros, ahora sí hemos llegado a la escala final. ¿Me acompañan a conocerla? Algo sobrevuela el cielo de Aguascalientes. El día 1 de abril, estábamos afuera de mi casa, la casa de ustedes, conductor y pasajeros, cerca de las 11 de la noche, por el calor que se siente adentro de esta. Estábamos platicando mi yerno, mi hija, mi hijo y yo. Frente de la casa hay una escuela de educación especial y hay muchos árboles. Les comparto en este momento una foto de la zona. Pues bien, de repente escuchamos cómo tronó una rama y vimos caerla. Y fue precisamente mi yerno quien nos dijo que vio cómo voló algo grande a los árboles del camellón, que se encuentra entre la casa y la escuela. Nosotros fuimos un poco escépticos. Le dijimos que tal vez lo imaginó. Sin embargo, al día siguiente, ya con la luz del día, pudimos ver la rama. Nos impactó su grosor y sus dimensiones. Aquí les comparto una foto de la misma. Fue entonces cuando le creímos a mi yerno, porque imagínense, conductor y pasajeros, ¿de qué tamaño tuvo que haber sido el ave que se posó ahí para poderla haber tronado? Desde aquel día pienso en el peso que tuvo que haber tenido este ser para haber hecho esto. Mucho se ha mencionado que desde hace tiempo algo sobrevuela los cielos de México y por lo visto también los cielos de Aguascalientes. Un animal demasiado grande. Un ave cuyo tamaño no correspondería a algo normal. Y al parecer a mi familia y a mí ya nos tocó tenerla de cerca. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,